Ahora, ¿quiénes tienen mayor predisposición a sufrir crisis hipertensiva? Bueno, la mayoría de los pacientes que con crisis hipertensiva son pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial previo y realizan un control inadecuado o tienen un tratamiento insuficiente o no adhieren de manera correcta al tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque no tienen buena relación con su médico, o sea, la famosa relación médico-paciente, o no, digamos, por ahí se le ha indicado medicación y acorde a sus posibilidades no es accesible. Todas estas cositas hay que tenerlas en cuenta. También, cada vez más, evaluar el consumo de drogas, drogas ilícitas, algún tratamiento concomitante, por ejemplo, descongestivo, nasal, oftalmológico, el alcohol, ¿sí? Y algún otro tipo de alimentación en particular y factores, digamos, económicos o socioculturales. Entonces, para ir ordenándonos, yo estoy frente a un paciente con una crisis hipertensiva, o sea, que posee, presenta cifra de presión mayor a 180, 110, me ordeno. Lo primero, por supuesto, acorde a la posibilidad y estado hemodinámico del paciente, una correcta anamnesis, examen físico y evaluación de estudios rutinarios. El objetivo número uno es descartar o evaluar la lesión aguda de órgano blanco. No tiene lesión aguda de órgano blanco, un paciente en prevención primaria, una hipertensión severa aislada, un paciente en prevención secundaria, es una hipertensión severa de riesgo indeterminado, o la famosa o antigua urgencia hipertensiva. Ahora, el paciente tiene lesión aguda de órgano blanco, es una emergencia hipertensiva. Y esa emergencia hipertensiva puede estar asociada a hipertensión arterial o una emergencia propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia de esto? Les doy un ejemplo. Hace un rato, posterior a un disgusto laboral, como veíamos anteriormente en otros casos de ejemplo, paciente verde, sabemos que era un paciente de raza blanca, de 60 años de edad, que tuvo, perdón, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST hace 3 años, es diabético, hipertenso y actualmente fumador. Es un paciente de riesgo acorde a sus factores de riesgo concomitantes y antecedentes. Y tiene cifras de presión arterial elevadas, 198, 100, 106. O sea, se presenta con cifras en rango de crisis hipertensiva. Está tratado con 3 drogas, un ARA, que es el valsartán, un diurético tiazídico, que es la hidroclorotiazida, y un beta bloqueante, y también está antiagregado con la aspirina. Concurre a la guardia porque tiene mareos, cefaleas con un poquito de náusea y dolor a nivel temporal. Tiene leves molestias a nivel temporal. Al examen físico, como vimos anteriormente, usted hace un correcto interrogatorio y evalúa que tiene un deterioro del estado de conciencia. El paciente está con desasosiego. Pueden proceder a solicitar las prácticas, como dijimos, rutinarias, y ahí ustedes se preguntan, ¿el paciente tiene una crisis hipertensiva? Sí, porque el paciente tiene cifras por arriba de las consideradas o mayor a 180, 110. ¿Es una urgencia o emergencia? ¿Cómo hacen esta diferencia? Evaluando si tiene o no compromiso o lesión aguda de órgano blanco. Y si el paciente, digamos, ¿cómo van a evaluar esto? A través de métodos complementarios o prácticas, y acuérdense los lugares donde iban a buscar a nivel neurológico, oftalmológico, cardíaco o renal principalmente. Estudios solicito, todos los que dijimos, para, digamos, evaluar estos sistemas, aparatos u órganos, el electrocardiograma, a grandes rasgos no muestra nada raro, un laboratorio, ¿sí? Que pueden pedir acorde a lo que ustedes evalúen el paciente. Si el paciente tiene una insuficiencia, ustedes ven que tuvo una alteración en su ritmo de diuresis, productos nitrogenados, pueden pedir marcadores cardíacos, algún otro, digamos, biomarcador. Y si no, la parte neurológica, que luego, posterior a maniobras, pueden ir a métodos, digamos, más avanzados y más aún en este paciente que ustedes habían evaluado que el paciente estaba en desasosiego y a su vez tenía dolor a nivel temporal. Le pueden pedir una tomografía y ven que el paciente tiene una, digamos, un sitio de isquemia, una leucoencefalopatía. Entonces el paciente presenta una lesión aguda de órgano blanco. Añado con cifras elevadas de presión arterial, el paciente está en una emergencia hipertensiva.
Entonces, cuando el paciente presenta lesión aguda de oro blanco, como dijimos en la clasificación, una emergencia clínica asociada a la hipertensión arterial o emergencia propiamente dicho. Más allá de cuál sea la definición, es un paciente que debe ser trasladado a un centro de alta complejidad para ser evaluado de manera correcta y que va a requerir tratamiento endovenoso, acorde a cuál sea la patología que produjo su emergencia hipertensiva. Las recomendaciones, esto lo voy a pasar rápido y les queda en la clase porque por ahí el tratamiento lo van a evaluar después, pero a grandes rasgos saber que siempre deben proceder como dijimos al principio. Una correcta evaluación y digamos, el principal objetivo de la anamnesis y la correcta evaluación es ver si el paciente presenta, más allá de la cifra de presión arterial, compromiso agudo de órgano blanco. Y dentro de las emergencias hipertensivas, o sea, las que tienen compromiso, pueden ser varias, pero recuerden que, digamos, acorde a la patología que fue causa o consecuencia de la urgencia hipertensiva, de la emergencia hipertensiva, va a diferenciar el tratamiento. Por ejemplo, solo en la disección y en la crisis de feocromocitoma, bajar un 25% de la presión arterial en la primera hora para lograr valores menores de 160-110 en las 2 a 6 horas posteriores. En todas las otras emergencias hipertensivas, no es bueno disminuir de manera aguda la presión arterial. Debemos mantenernos, al igual que en las urgencias, entre un 20-25% de la presión arterial o del momento en el cual se diagnosticó la emergencia hipertensiva. Hay que evitar los descensos rápidos, excesivos o bruscos. Neurológicas, bueno, las drogas que se utilizan son el nitroprusiato de sodio o el labetalol. Como les dije, todas las otras cositas, por ahí no viene al caso que las aprendan ahora, pero yo se las dejo acá porque hay que ver qué tipo de accidente neurológico fue, si fue hemorrágico, si fue isquémico. Por ahí es muy difícil, digamos, meternos en cada una de estas emergencias hipertensivas acorde al tiempo que tenemos de una hora de clase. Vasculares, recuerden la disección aórtica y también se trata con nitroprusiato de sodio y beta bloqueantes. Las cardiológicas, los eventos coronarios con nitroglicerina, beta bloqueantes, y el edema agudo de pulmón, que es una emergencia con congestión. Ahí se pueden utilizar la furosemida, que hicimos referencia anteriormente, la nitroglicerina o el enalaprilat, y las hipercatecolaminérgicas, con la betalol. Estas son las drogas y las dosis y la indicación en la cual se utilizan. Y bueno, y con esto creo que es un pantallazo o me gustaría que sepan en este momento de crisis hipertensiva. Por supuesto, el manejo lo van a ir aprendiendo de a poco. Es muy importante que primero tengan contacto con el paciente y se ordenen, y después el manejo de las drogas lo van a ir aprendiendo, pero está, digamos, ya plasmado en las imágenes para que la recuerden y lo sepan. Y ahora, en unos minutitos, les doy algunas cuestiones básicas o de introducción a lo que es la hipertensión arterial secundaria. Como ustedes sabrán, la prevalencia de hipertensión arterial es muy alta, es una enfermedad que va íntimamente relacionada con la edad, que a partir de los 45 a 50 años de edad tiene un incremento significativo. En edades más tempranas es mayor la prevalencia en hombres y después de los 50 años de edad la mujer empieza a igualar o superar en prevalencia de hipertensión arterial. Que hay diferentes tipos de hipertensión arterial. Hay hipertensión arterial predominio-sistólico, diastólica o combinación de ambas. Y la mujer generalmente en edades más jóvenes, todos en edades más jóvenes, predominan la elevación de cifras tensionales diastólicas, después se empiezan a combinar y por un procedimiento o por un proceso fisiológico de aumento de la rigidez arterial, en edades más tardías, generalmente predomina la hipertensión arterial sistólica. Predomina, no quiere decir que sean todas.
Ahora, ¿qué es la hipertensión arterial secundaria? La hipertensión arterial, digamos, aproximadamente, porque difiere también en relación a diferentes guías o evidencia, aproximadamente en un 90-95% de las veces causa primaria, idiopática. Hay un 5 a 10% restante que son hipertensiones arteriales secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo, o sea, la causa es atribuible a alguna situación en particular y que por ahí, dándole solución a esa problemática, el paciente normaliza su cifra de presión arterial y evitamos que requiera un tratamiento antihipertensivo de manera prolongada. Como les dije recién, la prevalencia puede variar, pero que sepan que es entre un 5 a 10% máximo, acorde a lo que dicen las diferentes guías, las causas de hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser secundarias a fármacos, que muchas veces no es bien interrogada. Hay muchos pacientes que utilizan gotas, por ejemplo, descongestivas para nariz, para ojo o algún otro tipo de tratamiento farmacológico, por ejemplo, corticoides, y que son la causa de una hipertensión arterial secundaria o una elevación persistente de la cifra de presión arterial. Después, acorde a la prevalencia, las causas de origen renal o renovascular, parenquimatosas, vasculares, renales o tumorales. Las causas endocrinas, patología suprarrenal, feocromocitoma, tiroides o paratiroides, y después, en menor prevalencia, vasculares o misceláneas genéticas, y unas que han tomado mucha importancia en este momento son los SAOS, los síndromes apneas y hipopneas obstructivas del sueño, ¿sí? Que se relacionan mucho en pacientes con síndrome metabólico, o sea que tienen un poquito de, digamos, de aumento de peso, están con un índice de cintura aumentado, que son hipertensos, que tienen hipertrigliceridemia, algunos hígado graso o alguna otra alteración endocrinológica que acompañe. Vemos, digamos, del parénquima renal, renovasculares, endócrinas, fármacos y algunas otras causas. Según la edad, en niños puede ser la coartación de aorta o enfermedades del parénquima renal, en adolescentes también, en adultos jóvenes, en adultos en edad media, hiperaldosteronismo, SAOS, feocromocitoma y Cushing, y en adultos mayores, principalmente estenosis renales o insuficiencia renal. Recuerden que a mayor edad, mayor predisposición también a tener ateromatosis, o sea, enfermedad aterosclerótica, por lo cual la patología vascular renal es, digamos, la que tiene mayor prevalencia. Las causas que dijimos recién. Esto es muy importante que lo recuerden porque, digamos, acorde a la prevalencia, sobre todo en adultos mayores, salgamos de la población de niños, que como dijimos, hay muchas veces que la patología en la enfermedad fibromuscular renal, en adultos mayores, en adolescentes puede ser el feocromocitoma, pero ya después en adultos mayores es el hiperaldosteronismo o la patología vascular renal o renal propiamente dicho, por lo cual lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a tener una importancia significativa. Y esto, la verdad que lo traje solamente para que recuerden la fisiología de este sistema, que es muy complejo e importante, pero que a grandes rasgos recuerden el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, su función es la de digamos, producción y liberación de renina, y que el aparato yuxtaglomerular, si ustedes lo recuerdan, está como al medio entre el componente de las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. La mácula densa se ubica dentro de lo que es el túbulo contorneado distal, y las células yuxtaglomerulares sobre la arteria aferente. La arteria aferente o las células yuxtaglomerulares de una u otra manera hacen una función tipo receptores, o sea, se ponen o se activan cuando sensan una caída de la presión arterial, y la mácula densa hace un poquito la función de tipo quimioreceptor, o sea, sensa niveles de iones, principalmente sodio. Entonces, el aparato yuxtaglomerular libera renina acorde a lo que le indique tanto las células yuxtaglomerulares como la mácula densa. ¿Y la renina qué hace? Como lo tienen acá en el gráfico,
transforma el angiotensinógeno que es producido en el hígado, angiotensina 1, la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora que se libera a nivel pulmonar y ha cobrado mucha importancia en todas estas épocas de pandemia, la transforma en angiotensina 2 y la angiotensina 2 a través de diferentes receptores produce diferentes mecanismos como alteración o aumento de la actividad simpática, absorción de sodio y cloro, aumentando la excreción de potasio, a nivel de la corteza suprarrenal, liberación y secreción de aldosterona, a nivel vascular, produce una mayor vasoconstricción, y a nivel hipofisiario, secreción de hormona antidiurética. Todo esto produce una mayor retención de agua y sal, aumenta el volumen, o sea, aumenta la volemia, y como dijimos que acá ven en la línea roja de puntitos, también, digamos, condiciona o regula la liberación de renina. Este sistema, que lo traigo acá a colación solamente para recordárselos, es un sistema que tiene significativa importancia, no solamente en la fisiología, digamos, o en la fisiopatogenia de la hipertensión arterial, sino que también hay que tenerlo muy presente en la hipertensión arterial secundaria. Esto no importa. Y como les dije anteriormente, una patología muy frecuente que causa hipertensión arterial secundaria es la estenosis unilateral de la arteria renal, ¿sí? O sea, el riñón empieza a estar isquémico, hipoperfundido, responde bien al tratamiento con Iekawara. Acá les traje este gráfico para que lo vean. Cuando la arteria renal unilateral está isquémica o estenótica, reduce la perfusión de ese riñón. Hay un equilibrio contra el riñón contralateral, pero ese riñón afectado aumenta la producción o activa el sistema renina-angiotensina que recién veíamos, con una mayor producción o liberación de renina, angiotensina 2 y aldosterona, con todo lo que ya sabemos o vimos recién rápidamente en el gráfico, que por eso lo traje a colación. Y también existe, para que tengan en cuenta, o se puede presentar, la estenosis bilateral de ambas arterias renales, y que no solamente va a ser, a diferencia de la unilateral, dependiente de, o hay evidentemente una alteración de la liberación y producción de renina, sino que cuando es bilateral, más allá de la alteración, producción de renina incrementada, hay una alteración en el manejo del sodio. Por eso en el tratamiento no solamente vamos a tener que interactuar o intervenir bloqueando el sistema renina-angiotensina, sino también vamos a requerir la utilización de diuréticos por la alteración en el manejo de la volemia, o sea, sodio y agua que existe. Y con esto yo creo que, digamos, se le va a simplificar. Entonces recuerden, la hipertensión arterial secundaria es un porcentaje menor, 5 a 10% de los pacientes. ¿En quién debemos sospecharla? Pacientes, por ejemplo, que tienen una crisis hipertensiva, pacientes que tienen hipertensión arterial resistente. Recuerden que la hipertensión arterial resistente es aquel paciente que presenta cifras tensionales elevadas, a pesar de estar con un tratamiento en dosis óptimas y adecuadas de 3 drogas, de las cuales una sea un diurético. Si a pesar de eso el paciente presenta cifra tensional elevada, también un paciente candidato a descartar que no tenga una hipertensión arterial secundaria. Y también cualquiera de estas cositas que ustedes ven acá, que las vamos a leer o se las voy a nombrar. Después de hacer una correcta anamnesis, examen físico y los exámenes de rutina, si el paciente, por ejemplo, ustedes rutinariamente van a pedir un electrocardiograma, radiografía, laboratorio y algún otro método complementario en particular, acorde a lo que evalúen el paciente. Si el paciente tiene una hipocalemia y tiene una hipertensión arterial resistente o nivel 3, pueden pensar en un hiperaldosteronismo primario. Y para un hiperaldosteronismo primario, después existen diferentes digamos, técnicas para confirmarlo, que es el dosar, digamos, la actividad de la renina plasmática sobre nivel de aldosterona, que es una prueba de laboratorio. Si el paciente presenta hipertensión arterial resistente, una enfermedad renal progresiva, o tiene aumento de los productos nitrogenados, principalmente creatinina, o puede haber sido posterior al haberle indicado un
medicamento que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o tiene edemas agudos del pulmón, recurrentes o no, pueden pensar que el paciente tiene una alteración renovascular, o sea, en las arterias renales. Si el paciente tiene cefalea, palpitaciones, sudoración, puede empezar en un feocromocitoma, que es, recuerden, un tumor que libera hormonas adrenérgicas. Y también, como les dije anteriormente, aquel paciente que presenta ronquidos, que tiene, digamos, aspecto o al interrogatorio o al examen físico lo evalúan como un paciente que tiene síndrome metabólico, es un paciente que puede ser que su hipertensión arterial de difícil manejo resistente o secundaria sea a una apnea obstructiva del sueño. Por lo cual, sepan identificar el paciente, evalúen sus antecedentes, comorbilidades o factores de riesgo, y si ven que el paciente presenta cifras de tensiones elevadas a pesar de estar con un tratamiento adecuado, acorde a lo que vean en el examen físico, signos y síntomas, y el resultado de ciertas prácticas rutinarias, como puede ser el electrocardiograma, laboratorio y alguna otra imagen o evaluación que hacen al examen físico, los va a orientar hacia qué tipo de hipertensión arterial secundaria tienen, el que en este momento es, digamos, difícil, porque ya estamos pasando el tiempo de escribir una por una, que creo yo, acorde al programa. Después vamos a ver lo que es el hiperaldosteronismo primario, lo que es la enfermedad renal vascular, el feocromocitoma o la apnea obstructiva del sueño. Bueno, espero que les haya servido y que esto mismo que estamos viendo de manera grabada lo podamos tener en una clase Zoom, interactuar y eliminar dudas. Bueno, muchísimas gracias.